Saludos a todos, el día de hoy. Vamos a seguir con nuestros temas. Comenzamos este lunes con este tema interesantísimo que sería el dolor abdominal. Vamos a ver un poco de semiología del dolor en general, pero estaríamos ubicados sobre todo hacia el dolor abdominal. Semiología del dolor. Previamente al tema que tenemos preparado, una de las complicaciones muy temidas de la úlcera sería la úlcera perforada, el síndrome perforativo. Pero antes de caer en lo que son los temas estos, de un poquito más profundo de las úlceras perforadas, o sea, en la parte esplanológica, la esplanología, y queremos profundizar un poquito en este tema del dolor. Cómo van las vías de dolor, cómo se produce ese dolor, la importancia de interpretar ese dolor para poder no confundirnos, porque de confundirnos, por ejemplo, el cirujano, se lo digo en el caso mío, que soy cirujano general, hay que estar muy claro, porque o lo operamos al paciente o no lo operamos. Hay que ver si este dolor es un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo médico que puede resolver con tratamiento médico. Por tanto, vamos a profundizar un poquito este tema el día de hoy, tipo a forma de semiología. Vamos a ver, recordar que la semiología es la ciencia que estudia los síntomas y signos de las enfermedades. Vamos a ver el concepto de síntoma, el concepto de signo. Vamos a verlo el día de hoy. Así que vamos a ir un poquito adelante en el tema para abreviar en el tiempo. Tenemos en el tip de hoy sobre este tip que va a tratar sobre el dolor muscular y cómo aliviarlo. Hay distintos tipos de dolores. Por tanto, como que el tema es dolor, qué bien que pega el dolor muscular. A forma de tip general para la población, que a veces no es médico, a veces puede ser un médico, puede ser un estudiante que me ve, y el tema le queda corto o le queda correcto. Como digo yo, concepto de dolor, nociceptores, división topográfica del abdomen, esto lo vamos a incluir en el día de hoy, ya que vamos a hablar un poquito de semiología, signo y síntoma, diferencia, que es un signo, que es un síntoma, cuáles son los orígenes del dolor abdominal, cómo sería esta diferencia, esta semiología, dolor abdominal agudo, médico quirúrgico. Nos vamos a dar cuenta en todo lo que es el tema, nos vamos a dar cuenta cuando un dolor resolvería con un tratamiento médico o llevaría a un tratamiento quirúrgico. Escala de dolor, la escala analógica, la escala EVA. Hay varios tipos, hay varias formas de llevar el dolor a una escala, sobre todo en emergencia, para saber este paciente o en una consulta valorar. Y síntomas y signos que acompañan al dolor. Es una agenda un poquito larga, pero lo vamos a tratar de resumir. Muchos temas de esto ya los hemos visto siempre desde que empecé abdomen a verlo, algunas cositas, pero hoy ya nos vamos con el aspecto semiológico. Entonces vamos a ver que en el tip, el dolor muscular, cómo aliviarlo transitoriamente. ¿Por qué digo transitoriamente? Porque esto puede ser un dolor que no se desaparece y necesitamos visitar al doctor para que ya nos recete algún medicamento, etcétera, un tratamiento más certero. E inclusive a veces lleva bloqueo y es un tratamiento un poquito más intenso que no se puede resolver en la casa. Por tanto, vamos a ver que este dolor aparece y le enseño ahí el muslo, puede ser en cualquier lugar del cuerpo donde hay músculos, puede ser en el cuello, puede ser en la espalda, puede ser una pierna. En este caso se está señalando a esta persona el muslo, le duele los músculos del área del muslo, pueden ser los músculos abdominales, etc. Puede ser el psoas, todo esto, todos son los músculos, pueden doler. Ok, ¿qué son los músculos?
a grandes rasgos les digo que la parte, el soma incluye el sistema osteomioarticular. Osteomioarticular. Por ahí vamos futuramente, cuando veamos miembros, vamos a hablar bastante del sistema osteomioarticular. Pero bueno, los músculos son la parte que mueve, como se dice, que mueve al esqueleto. Está formado por musculatura estriada. Hay musculatura lisa y musculatura estriada. Esta musculatura está sometida a esfuerzos. Son los que mueven las articulaciones y nuestro cuerpo. Tiene peso, etcétera, hace movimientos, flexión, extensión, todo eso. Vamos a ver por qué duelen nuestros músculos. ¿Por qué duelen? Bueno, pueden haber espasmos musculares, pueden haber ejercicios intensos que se acumula ácido láctico. Ese ejercicio intenso, sobre todo a veces, es anaeróbico. Siempre les he dicho, hay tips donde he hablado de ejercicio aeróbico versus anaeróbico. Siempre se va a acumular entonces ácido láctico, porque el ciclo se va hacia el ciclo de Krebs. Y lo que es la fosforilación oxidativa se va a la parte anaeróbica. Y prácticamente el ATP no se produce muy poca cantidad y se produce más ácido láctico, porque va hacia la vía del ácido láctico, en condiciones anaeróbicas. Contracción muscular excesiva y sostenida. Es importante esto. La contracción muscular, muchas veces hay pesos que nosotros no podemos realizarlo, o para nosotros sería un poco intenso, y a veces se nos va en cuanto al peso y nos causa mucha molestia y dolor después. Lesiones y traumas asociadas, lesiones o traumas sobre esos músculos, podemos tener lesiones de esos. Recordar que los músculos también tienen parte tendinosa, que el tendón también se lesiona, llamada tendonitis, tendonitis, y por tanto es un sistema bien formado por tendones, vainas, etcétera, como les digo, y que pueden doler. Y asociado a tendonitis, como les estoy hablando, ya que tienen tendones, puede asociarse a la misma tendonitis. El tendón es una fase intermedia entre el músculo y el punto de inserción, o de origen, y eso puede doler también. Y asociado a fibromialgias. Recuerden que la fibromialgia está entre los 5 síntomas inexplicables del cuerpo humano. Cuando empecemos ya con temas profundos de semiología, vamos a tratar estos temas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Duchas de agua tibia y fría. Fíjense que está el concepto de que lógicamente te vas a meter en agua muy fría y después caliente y después muy fría. No es correcto. Pero el agua un poquito tibia alternando con fría va a crear un cierto movimiento de sangre hacia el músculo y va a irrigar ese músculo, etcétera, y lo va a ayudar. Área muscular en reposo, en alto, área de reposo, en la zona en alto, por ejemplo, si es una pierna, etcétera, y bolsas frías. Masaje suave sobre el área, masaje sobre el área, lo puede ayudar, etcétera. Y vamos a resumir toda esta área diciendo: analgésico de venta liberada, los AINE, los hay en venta liberada, pueden usarse con control y siempre contando con su médico si es posible. Moverse suavemente, no quedarse estático, sería ejercicio suave, ayudan también a mitigar el dolor. Ejercicios suaves aeróbicos. Mantener buena hidratación y si no mejora, visitar al doctor. Esto es un tip muy rápido, les solicito, pueden buscar en internet, siempre hay aspectos relacionados a esto, al dolor muscular, etcétera. Y fíjense cómo un pequeño dolor muchas veces nos volvemos locos y hay métodos que podemos hacer en la casa y a veces no es necesario visitar al doctor, pero si no mejora, por favor, visitar, porque el facultativo va a ser quien lo va a orientar mejor en cuanto a medicamentos, en cuanto a otras actitudes. Así que nos vamos con el tema en el día de hoy para seguir adelante. Ok, ¿qué son los nociceptores? Aquí les pongo, fíjense, esta foto mía con la pizarra, ese video. Les invito a que vayan a ver el video de dolor y temperatura, que es una de las vías ascendentes medulares
que hemos tratado en mis videos anteriores, aunque yo lo voy a poner lógicamente como correlación a este video, este mismo ítem, este mismo icono, para que revisen este video, pero desde ya se los pongo para que puedan revisar. ¿Qué son los nociceptores? Son sensoriales, son sensores, o sea, áreas sensoriales, receptores sensoriales especializados ubicados en la piel, lógicamente, en la piel, músculos, serosa, huesos, órganos internos, y son capaces de captar las sensaciones de dolor, transmitirlo lógicamente a la médula, la médula espinal, y va hacia centros superiores por las vías del espinotalámico, el espinotalámico lateral, etc. Y otras vías que pueden ser vías autonómicas. Vamos a ver todas esas vías hoy en el día de hoy. Y está calculado como, por ejemplo, mecanorreceptores. Mecanorreceptores que captan las de dolor, la depresión, etc. de lesión. Estos mecanorreceptores, que son de presión, distensión o vibración, van a ayudar a sentir ese dolor y lo van a transmitir a las partes más centrales. Estos nociceptores, lógicamente a nivel de la médula, hay neurotransmisores encargados de captar esto a nivel en el ganglio espinal y a nivel de la asta posterior, la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Ve? Prácticamente ahí en eso hay neurotransmisores adecuados para captar y darle continuidad a esa información de dolor. Así que vamos a dar este concepto antes de proseguir para que vayamos ubicándonos un poquito. Ok, vamos a ver, antes de seguir, semiológicamente, la división topográfica del abdomen, porque es importante ubicar. Hay una subdivisión un poco anterior, o una de las subdivisiones que dividía en 4. Hay una línea vertical que pasa por el ombligo y una horizontal, dividiéndola en cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Estos datos los vimos cuando empezamos a estudiar abdomen, cavidad abdominal. Los repasamos hoy para irnos ubicando más. Ahora tenemos una subdivisión un poco mayor, que sería en 9 cuadrantes. El hipocondrio derecho, ¿por qué? Porque un dolor hacia hipocondrio derecho puede estar hablándome de hígado, vesícula, etc. Epigastrio, lo que sería la pirosis, la boca del estómago que se dice. Hipocondrio izquierdo, el área también gástrica, el vaso, etc. Lo que sería el flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Más adelante, cuando vayamos hablando de cada tema, de cada órgano que esté ubicado en ese, se proyecte en esos cuadrantes, vamos a profundizar y volvemos a revisar estos cuadrantes. Por ejemplo, porque un dolor que empieza, por ejemplo, dolor, hoy es dolor, todo dolor, en epigastrio, puede ser que no sea una úlcera. Si es un paciente joven, por lo general, este dolor está empezando ahí, porque es un dolor referido de una apendicitis que se proyecta en la fosa ilíaca derecha. Quiere decir que el dolor comienza en epigastrio, porque es un dolor de tipo referido, y vamos a referirnos a esos tipos de dolor. Y se ubica el apéndice en fosa ilíaca derecha, pero su dolor, debido a su inervación, su origen embriológico, esa inervación que se desarrolló, el apéndice lleva su inervación desde la parte del plexo solar, que lo vamos a ver hoy también, desde epigastrio, y comienza con dolor, en una secuencia que se llama la secuencia de Malfi, que va desde el dolor, vómitos, y después pasa a un dolor de tipo parietal hacia la fosa ilíaca derecha. Les digo esto para que vean la importancia de conocer las divisiones, las 9 divisiones, porque eso lo van a llevar para siempre. Y que sea médico que va a explorar abdómenes debe saber esta división que se ve de forma de 9 cuadrantes, que es líneas imaginarias, pero hay que saber esa disposición de esta división. Ahora bien, recordatorio semiológico, síntoma y signo. Vamos a ver qué síntoma y signo, porque síntoma
es aquello que nos puede referir el paciente, podamos demostrarlo o no. ¿Ve? A él le puede doler la cabeza, él no los dice, pero puede haber una asociación, por ejemplo, enrojecimiento de la piel de la cara, etcétera, porque está hipertenso, no sé. Pero en realidad esto no lo podemos comprobar. Quiere decir que eso es un síntoma. Él lo refiere. Ahora, por ejemplo, dolor de cabeza, sensación de falta de aire. Él me dice, tengo falta de aire, pero yo no lo noto con hipernea. Yo no lo veo hiperventilando. Pero él me lo dice. Ardor, pirosis gástrica, sensación de llenura, etc. Hay millones. Pero ¿qué pasa? Que esto es síntoma. Me lo dice, pero no lo puedo demostrar muchas veces. Signo es aquello que podemos encontrar en el examen físico, aunque el paciente no lo diga. Puede ser que el paciente tenga una hepatitis, que tenga un hito obstructivo, y él me dice, doctor, me estoy poniendo amarillo, porque se lo nota. Pero yo, al examinarlo, lo veo amarillo, o una anemia lo veo pálido. Ok, pongamos algunos ejemplos. La ictericia, ¿no? La ascitis, lesiones de piel, hipertensión arterial, por ejemplo. La hipertensión arterial, él no se queja de hipertensión arterial. La hipertensión arterial, incluso los diagnósticos más frecuentes se hacen por un examen fortuito de la presión, 3 tomas de presión que dan alta, ya usted dice, bueno, este paciente puede ser hipertenso, pero él quizás no se siente nada, posiblemente se sienta está bien. Sin embargo, tiene un signo que es la presión arterial elevada. Cianosis, distensión abdominal, circulación colateral, abdominal, etc. Circulación colateral, por ejemplo, menos la yugular, esa yugular que está ingurgitada. Eso es un signo de hipertensión, por ejemplo, del aumento de la presión, lo que sería la presión venosa central, porque esta vena desemboca en la aurícula derecha a través de otras venas, nos vamos ahora, y cuando aumenta esta presión, por ejemplo, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, etc., vemos que esa se ingurgita. O muchas veces la circulación colateral, tipo hepática, etc., por hipertensión portal. Todo estos datos que estamos viendo hoy, son datos generales que seguimos introduciendo para entender la eplasmología abdominal. Así que entonces vamos a ver, por ejemplo, esta lesión, un hematoma. El paciente quizá examinarlo en la espalda, tiene un hematoma, no se lo ha visto y nosotros lo encontramos. Quiere decir que es un signo. Él no se está quejando del hematoma, a no ser que lo vea en el brazo y no lo diga. O que tuvo un traumatismo en un brazo y venga quejándose del traumatismo y a la vez tiene un hematoma. O sea, síntoma, a él le duele, y signo, síntoma y signo. O sea, es una mezcla que hay que ir demostrando. Ahora bien, vamos a recordar la inervación, porque estamos en estómago, sobre todo para entrar con la úlcera perforada y otros tipos de complicaciones, y vamos a ver que el estómago está inervado, recibe lógicamente del vago por la vía parasimpática y del simpático por la vía simpática. Las dos conforman la parte autonómica. El estómago no está inervado por la parte somática. Recuerden que está el sistema somático y vegetativo. El vegetativo se divide en simpático y parasimpático. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el estómago, como órgano afín, se relaciona con un peritoneo que lo rodea, que se llama peritoneo visceral, pero también está en contacto con un peritoneo parietal que sí está inervado por la parte somática. Por eso queremos hoy detallar un poquito, porque para entender cuando el dolor es de tipo somático o de tipo vegetativo en la cavidad abdominal. Muy importante para entender los tipos de dolor. Aquí la vemos ya el vago, que se relaciona con la motilidad, etc., los esfínteres, y la parte simpática,
que se relaciona con la disminuye las secreciones y contrae los esfínteres. Esto es un poquito repasando nada más. Y aquí están los nervios esplándicos que vienen de T6 a L1, todo esto a T12, L1, todos estos nervios se llaman nervios esplándicos que van al plexo solar, que se encuentra aquí, los ganglios mesentéricos, hacen sinapsis y de ahí van hacia los órganos de la cavidad, incluyendo el estómago. Quiere decir que esto es un pequeño repaso. Ven, este es el vago, que llega aquí, el vago, que es el décimo par, y estos son los nervios esplándicos, que hacen sinapsis en los ganglios esplándicos mesentéricos, ganglios celíacos, plexo solar, y de ahí van hacia el estómago. Ok, también esos nervios hacen aferencias, a través de ellos van aferencias, aunque traen también motilidad hacia lo que es los esfínteres y la musculatura gástrica. Ahora bien, nervios intercostales, inervación del peritoneo parietal. Fíjense, los nervios intercostales, esos mismos nervios que vimos aquí, que forman a los nervios esplándicos, de ahí salen nervios, raíces de nervios, hacia la parte del peritoneo parietal. Peritoneo subdiafragmático está inervado por el nervio frénico. Peritoneo parietal anterior y lateral por los nervios intercostales desde T6 a L1. Son ramos, hay ramos que se desprenden de esos mismos nervios que van hacia la musculatura del abdomen, hacia lo que es la piel para formar los dermatomas que hay a nivel de la pared, dermatomas, y también hay ramitas que se dirigen hacia la parte interna de lo que es el peritoneo, la capa más interna que tiene en contacto con los órganos de la cavidad abdominal. Y por eso, estos del peritoneo pélvico serían los nervios sacros. En diferentes niveles, vamos a ver, lo vamos a detallar un poquito más ahora, posteriormente, pero que esos nervios que salen del nervio también intercostal o lumbar 1 y 2 y la parte lumbosacra hacia el peritoneo pélvico, ¿no? Ya eso es somático, ya van a captar ese nervio es mixto, trae una motilidad hacia los músculos del abdomen, etc. O lleva una aferencia de dolor hacia el centro, hacia la médula espinal. Por eso es bueno que la distensión, la irritación del peritoneo, por ahí va el dolor, ese dolor tipo parietal, tipo parietal. Vamos a verlo más adelante. De la inervación va a depender los tipos de dolor, la clasificación del dolor, la semiología del dolor. Hasta ahora nada más le he hablado, recordando las inervaciones, recordar el simpático y parasimpático para la víscera y la parte somática para el peritoneo parietal, el que está debajo del diafragma, el que forma la parte de las paredes del abdomen y la pelvis. Estos son los diferentes nervios, ya sea frénico, los que son los nervios intercostales hasta L1 y los nervios lumbosacros hacia la parte piso pélvico peritoneo parietal. Ok, ahí los vamos ubicando hasta ahora. La inervación somática, peritoneo, miren, este es el peritoneo, eso azul que está ahí. Lógicamente, si quitamos esto azul, vamos a ver, miren los nervios que bajan. ¿Ven? Que bajan en forma oblicua y hacia abajo. Tienen ramitas que van a la piel del abdomen, formando los dermatomas, y hacia la parte interna, en las 3 divisiones que le dije. Superior, la parte interna del diafragma, los laterales anteriores del peritoneo y el piso, la parte pélvica, la parte más inferior. Ahora bien, en la vía de dolor visceral, esto fíjense que en la parte gástrica, esto es el diafragma, en la parte gástrica, la parte de intestino delgado, intestino grueso, ahí van, miren cómo van hacia esa vía que, lógicamente, recordar que el ganglio, cuando usted vea el arco reflejo somático y arco reflejo vegetativo en video que yo les voy a poner
asociado a este tema, el arco reflejo vegetativo también usa el ganglio espinal como primera neurona. Las respuestas son diferentes, pero el arco reflejo, lo que es el arco reflejo vegetativo, usa el ganglio espinal o las neuronas pseudomonopolares como primera neurona. Va a la médula y va por el espinotalámico lateral como efecto de dolor hacia las partes centrales. Lógicamente, va hacia el tronco encefálico, llega a lo que sería el núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí va a la corteza cerebral. Por eso les digo que ese video que les sugerí al principio los va a ayudar mucho a entender esto. El dolor visceral puede ser referido a otra área del sitio de inflamación. Hay que tener cuidado con esto. Como les decía en el caso de la apendicitis, irritación peritoneal, distensión de víscera y dilatación de la víscera. Estas son las causas principales del dolor. Que se irrite la víscera o el peritoneo que lo rodea, distensión de la víscera y dilatación de la víscera. Todo eso produce este tipo de dolor que va por la vía normal de arco reflejo hacia el ganglio espinal, de ahí va por los nervios que les decía, va a la médula y ahí la vía que les acabo de explicar. Muy importante esto. Por ejemplo, cuando el estómago se distiende, ese dolor que sentimos fue porque provocó una información hacia, puede transmitirlo a través del vago, puede transmitirlo a través de la vía somática, de peritoneo que está rodeando a ese estómago y va hacia la vía de dolor, hacia la parte más central. Ahora, vamos aquí, el dolor integrado, lógicamente, integrado, ¿por qué? Porque aquí se ve la parte de lo que es en la médula. Miren, aquí tenemos el ganglio, aquí tenemos otra vez, es una gráfica que muestra prácticamente un poquito explicando más lo anterior. El estómago que puede transmitir dolor, miren, ¿a través de quién? Del vago. Esto es dolor integrado. A través del vago, lógicamente al núcleo solitario, tracto solitario, núcleo solitario del tronco encefálico, que es el núcleo del vago que capta las informaciones aferentes. El vago tiene un dorsal del vago, tiene una serie de núcleos que son eferentes. Este núcleo, una parte del núcleo solitario, recibe las informaciones de dolor y de distensión del estómago. Pero también está la vía somática, le decía, o la vía simpática, que va al ganglio celíaco, al ganglio mesentérico o al ganglios pélvicos, que son informaciones de los nervios, van a los nervios espinales, a la médula y de ahí va a ganglio, por ejemplo, esplánico mayor, lo que sería el lumbosacro y los hipogástricos. Y van, pero siempre van a ir por la vía anterior que les expliqué, medular, por la médula espinal. Están los ganglios prevertebrales, los ganglios paravertebrales, que es el simpático, y finalmente la médula espinal como conducción final hacia los receptores más centrales o superiores. Esa es la vía, esto es lo que estamos explicando de dolor en el día de hoy, antes de analizar una perivisceritis gástrica, una perforación, por qué duele tanto ese peritoneo y por qué da un abdomen en tabla. Eso lo vamos a ver en el tema que sigue después, no de hoy, pero de perforación gástrica o de cualquier víscera. Aquí está, ya que está la integración total. Fíjense, esta parte que está acá es parietal peritoneum, el peritoneo parietal. Todo esto que usted ve en verde ahí va a los mismos. Fíjense que prácticamente ve la misma T6, usted ve en la médula lo mismo por aquí y lo ve por aquí. ¿Por qué? Porque es una integración. De T6 hasta S1, también hacia abajo, están los ganglios que habíamos visto, ganglios mesentéricos, etcétera, o lo que sería los hipogástricos, la parte más inferior. Fíjense cómo aquí transmite a través de estos ganglios a la médula la vía de dolor. Y el vago de todos esos órganos y el simpático va, nervio vago, al centro directamente. Pero el parietal está en verde, va a las mismas zonas medulares,
pero a través de nervios que son periféricos. Serían nervios intercostales, de T6 a L1S. O sea, son nervios intercostales aquí, pero aquí son pertenecientes a lo que es el plexo lumbar y, por ejemplo, aquí a algunas ramas del plexo sacro. Lleva la información de la pared, lo que es pared, hacia la médula espinal, incluyendo en la parte superior, como les decía, al nervio frénico. Nervio frénico que tiene que ver con la peritoneo parietal, la parte más superior, de T6 hasta la parte inferior, a la parte laterales del peritoneo, y en el piso, peritoneo pélvico, hacia los más nervios intercostales más bajos del plexo lumbar y sacros, S1 por ejemplo. Esa es la idea que quiero que están en peritoneo visceral, peritoneo parietal, nervios esplánicos, nervios vagos y plexos simpáticos paraópticos. Plexos simpáticos paraópticos. ¿Qué son los ganglios que están? Sistema simpático paraóptico. Son los ganglios que están paralelos a la columna vertebral. Tronco simpático, que va de la parte más superior del cuello hasta el sacro. Eso es importante que se vaya entendiendo para entender todo el sistema de dolor ya sea vegetativo, la parte visceral, y parietal, la parte de peritoneo parietal. Entrando aquí un poquito ahora, vamos a ver la semiología del dolor. Pero aquí les repaso un poquito. ¿Qué sería aquí? ¿Qué sería aquí, por ejemplo, peritoneo para recordar? Por ejemplo, este es el estómago, aquí. Miren cómo tiene un peritoneo visceral que lo cubre completamente, pero miren la pared, tiene un peritoneo parietal. El vaso también tiene peritoneo. O sea, el dolor visceral o somático, ¿a qué tipo de dolor se refiere? Bueno, puede ser a tipo cólico o mantenido. Puede ser espontáneo. Ahora, dolor parietal puede ser a movimientos por palpación, percusión. Y el dolor referido, fíjense que el dolor referido, espontáneamente, pero prácticamente lejos del lugar, del sitio de inflamación. Esto es importante. El dolor visceral somático, quiere decir que la semiología del dolor, el dolor se divide en tres, para puntualizar: dolor visceral o somático, dolor parietal y dolor referido. Vamos ahora a verlo con las palabras un poco más explicativas. El dolor visceral es propio del órgano. Por ejemplo, una apendicitis. Lógicamente, el apéndice está inflamado, por cualquier teoría que sea, y provoca un dolor. Pero ese dolor, hasta que no se haga parietal, no va a doler la fosa ilíaca derecha. Por ejemplo, el signo de Blomberg positivo en la apendicitis no va a ser positivo hasta que esa inflamación del apéndice no irrite la pared de esa zona, que sería dolor de tipo parietal. ¿Ve? Usted lo palpa, duele, etc. O lo percute y duele. Hay varias formas. Por ejemplo, palpación, reacción peritoneal en esa zona. Pero ya la zona parietal de esa zona ya está irritada por el líquido del apéndice, etc. Y entonces produce dolor. ¿Y por qué empieza en el epigastrio y no en el apéndice? Por su inervación. Por la inervación del apéndice está surge del intestino medio, de más arriba, plexo solar. Por eso es que se refiere primero todo a epigastrio. Inicia aquí y después se ubica, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha. Pero inicia, esa es la llamada tríada de Murphy: dolor, vómitos y dolor en fosa ilíaca derecha. En el caso del apendicitis, ya veremos apendicitis. Estos son los tres tipos de dolor que pueden encontrarse según la semiología del dolor. Ahora, ¿qué tipos de dolor podemos ver en el abdomen? Generalizado es que duele todo el abdomen, no hay un punto específico. Dolor localizado: me duele la fosa ilíaca derecha, me duele el hipocondrio izquierdo, me duele la fosa ilíaca derecha. Específico. Usted le dice al paciente, tóquese con un dedito
¿Dónde le duele? Ah, me duele aquí, doctor. Fosa ilíaca derecha. Se toca la boca del estómago. Se toca la fosa ilíaca izquierda. Un paciente de 70 años. Fosa ilíaca izquierda puede ser una diverticulitis de colon, por ejemplo. Dolor a tipo calambre. Los tipos de calambre, sobre todo, son asociados a falta de irrigación de ese órgano. O puede ser también por inflamación. ¿Ves? Y dolor a tipo cólico. Un cálculo renal, una colecistitis, impacto del cístico, etc. Asociados sobre todo con afectaciones vasculares. Esos son los tipos de dolor. Dolor generalizado es el más frecuente. No hay un punto específico. Me duele el abdomen. Por ejemplo, de la cefalea también, universal. Me duele toda la cabeza. Pero hay puntos a veces, cefalea frontal, cefalea occipital, etc. Así también trabaja el abdomen. Y entonces hay que conocer esto también. Ahora bien, ¿qué datos asociados al dolor podemos encontrar en el caso? ¿Y qué debemos ver? Debemos ver la cronología del dolor. ¿Cuándo empezó? ¿Qué fue primero? ¿A qué hora empezó? ¿Cómo si fue vómito primero y dolor después? Etcétera. La cronología del dolor. Hay que ver la ubicación del dolor desde el comienzo. Tipo de intensidad del dolor y antecedentes del dolor. ¿Ves? ¿Cuáles son los antecedentes? Puede haber habido un traumatismo abdominal y ahora le duele. Puede tener antecedentes de litiasis renal, etc. Cuál ha sido la intensidad y su ubicación. Pero fíjense que se relaciona con varias cosas importantes. Sería con vómitos, ese dolor está asociado con vómitos, sí o no. Está asociado con traumas, sí o no. Tiene disuria, disuria es ardor al orinar, dolor al orinar. Recordad que este dolor, la disuria, por ejemplo, es como es dispareunia. Disuria, todo lo que es dis, por lo general, es dolor. Dismenorrea, que es dolor con la menstruación en la mujer, por ejemplo. Tiene una reacción peritoneal, ya eso va con el examen físico. Y fiebre, es importante, dolor y fiebre. Y si es después de operaciones, es importante esto, porque si es después de operaciones, puedo pensar en que hay cierto, si es después de operaciones y a tipo cólico, como lo habíamos visto en el slide anterior, puedo pensar ya en una posible oclusión de una parte de ese órgano, oclusión intestinal, cuando volvemos a intestino, y todo eso. O puede ser una obstrucción pilórica, asociado con vómitos, después que ha sido operado, etcétera, o tiene un antecedente de una úlcera, etcétera. Que el dolor hay que ver cuáles son, con quién se asocia, cuáles son sus componentes. No solamente el dolor y ya. Hay que estudiar a estos pacientes en lo que es la historia clínica. Hay una historia de la enfermedad actual, hay la cronología de ese signo, síntoma que está mostrando el paciente, hay un examen físico, hay una discusión diagnóstica. La historia clínica es muy importante. Nunca he hablado de historia clínica, ya la hablaremos más adelante cuando profundicemos lo que es la semiología del paciente y el estudio del paciente ya más, pasemos un poquito más de anatomía a la semiología. ¿Cómo podemos medir el dolor? Hay escalas y métodos. Hay una escala numérica, que sería de 0 a 10. De 0 a 10 simplemente usted le dice al paciente, de 0 a 10, hasta la idea que 0, tú le dices hasta la idea que 0 es o 1, poquito dolor, y 10 máximo. ¿Cómo lo pones? De 9 a 10, doctor. Usted sabe que eso es dolor intenso, ya tú le estás diciendo. Está la escala descriptiva verbal, que el paciente le dice, ¿cómo usted lo describe, ese dolor? Bueno, un dolor leve, incómodo, penoso, horrible o atroz. Quiere decir que leve es el 1, si fuera numérico, y atroz es el 10, insoportable. Esa es la idea, que usted sepa cómo está ese dolor. Está la escala visual analógica, que es esta prácticamente asociada con los números, la EVA, que también se asocia con las caritas pintadas. O sea, esta carita de risa no le duele que usted hace aquí, y esta cara de dolor, y el paciente corre con él porque está con una úlcera perforada probablemente, o una apendicitis perforada, o algo grande, una pancreatitis aguda.
y hay que correr con él. ¿Ves? Prácticamente. Esto es importante. La semiología es como lo que usted capta del paciente al llegar a la emergencia, llegar a la consulta. La semiología prácticamente es la expresión externa, lo que usted ve en el paciente, la información que te da el paciente, ya sea prácticamente con lenguaje extraverbal, fíjense, o el lenguaje verbal, el lenguaje extraverbal de sus signos y síntomas. Eso es la semiología, la información que te da el paciente para llegar a un diagnóstico. Ahora, datos al examen físico que nos ayudan a diagnosticar el dolor. Lógicamente, la inspección. La inspección está en las escalas que hemos visto prácticamente. La palpación te ayuda a ubicarte en el tipo de dolor que tiene ese paciente, etc. La percusión también. Por eso, y la auscultación. Estos 4 elementos son los que forman parte del examen físico, tanto en el tórax como en el abdomen. Lógicamente en el abdomen, antes de palpar y percutir, se debe auscultar. Ese es el orden normal que se hace en el tórax, pero en el abdomen se debe auscultar antes de hacer nada. Solamente observar y auscultar, y después usted va a palpar y percutir para no afectar o aumentar o variar el tipo de dolor. ¿Qué es importante? La toma de la temperatura y la escala de Glasgow. La escala de Glasgow más bien es para traumatismo, yo lo sé. Y ustedes me dicen, profe, eso es para traumatismo. Sí, pero lo pongo aquí para que no se olvide su importancia. Los movimientos, el estado mental, el speech, cómo está hablando ese paciente, la apertura ocular, los movimientos de miembros y el estado mental. Eso está calculado de esta manera y eso yo lo puedo asociar al dolor. Al dolor, en este caso estamos hablando de abdomen, pero puede ser tórax, puede ser craneal. Entonces lleva todos estos elementos que me ayudan a pensar en por qué le duele a ese paciente esa área. Muy bien. Inspección. La inspección, ahí veo el abdomen. Fíjense que en la inspección tengo que ver el abdomen desde las tetillas hasta la parte de la sínfisis del pubis. ¿Por qué? Porque el abdomen no empieza donde termina la costilla. El abdomen empieza donde está la cúpula del diafragma. Porque recuerden que hay una zona que se llama tórax abdominal, que no es tierra de nadie. Ahí debajo está el hígado, está la vesícula, al lado de allá está el bazo y el estómago, debajo de las costillas prácticamente. Entonces tengo que examinar todo eso. Si no, no estoy haciendo un correcto examen físico. Hay inspección si hay heridas anteriores, operaciones anteriores, si hay circulación colateral, etc. Les muestro esto como ejemplo. Hay miles de cosas que puedo ver a yo examinar un abdomen. Tipo colateral, tipo cava superior, tipo cava inferior. Todo eso viene por ahí cuando veamos prácticamente otras lesiones de hígado, etcétera, donde hay hipertensión portal, etcétera. Todo eso viene. Y aquí aparece Sherlock Holmes. Hay que explorar y hasta con una lupa. Tipo investigar. Ya les dije anteriormente que la investigación vale más que el estudio. La enseñanza basada en evidencia, el aprendizaje basado en evidencia, te enseña más que muchas veces los mismos libros. Los libros enseñan, pero hay que asociarlo basado en problemas y en evidencia. En la inspección, lógicamente, tengo que tener una buena iluminación. Fíjense que estamos bien en el dolor, pero en la inspección, tengo que inspeccionar. Miren la circulación colateral, esa que interesante, con una citis. Ahí, sin pensar más nada, ya yo sé que ese paciente tiene una hipertensión portal probablemente, con esa citis. O una gran insuficiencia cardíaca global que no lo deja hasta con ascitis asociada. Ahora bien, hay una buena iluminación, un paciente relajado, exposición completa del abdomen para verlo, vejiga vacía, correcta y cómoda posición supina, brazos al lado del cuerpo. Solicite al paciente que indique el punto de mayor dolor con el índice, que le enseñe en qué punto del abdomen le duele más, antes de tocar ni nada. Caliente sus manos antes de comenzar la palpación, evite movimientos inesperados y distraiga al paciente. Estos son datos que le doy
cómo examinar a un paciente al llegar. Lógicamente, al llegar usted lo saluda, hay una serie de parámetros y reglas antes de que usted debe aplicar. Pero prácticamente es una orden, esto está organizado de esta manera, que usted lo debe cumplir. Algunos ejemplos de dolor referido. De dolor referido. Acuérdense que digo el dolor referido, el dolor puede empezar en áreas que no coinciden con el signo de la lesión. Por ejemplo, el signo de Lafont, que es un poco parecido al signo de Kerr, parece que un poquito en Francia y en la parte de aquí occidente, es el dolor en el hombro y la base del cuello cuando hay un problema abdominal. Porque, lógicamente, recuerden que le dije que el diafragma parietal subdiafragmático es inervado por el frénico, por tanto, es prácticamente y nervios subescapular y nervios que van hacia la parte superior del hombro y de la base del cuello se integran a nivel medular en los mismos, las mismas raíces C3, C4, C5 y C6. Y quiere decir entonces que el signo de Kerr es, por ejemplo, un trauma esplénico, una úlcera perforada, un absceso subfrénico, también puede doler el hombro. Este dolor aquí no quiere decir que hay una bursitis del hombro o que hay una lesión del supraespinoso. No. Es que hay un problema abdominal en la parte más superior del abdomen que está irritando esa vía y se integra el dolor en estos dos signos. Dolor epigastrio en la apendicitis, ya lo habíamos explicado. Que la inervación del apéndice, primero que todo empieza el dolor del órgano y es un dolor que va por vía esplánica, por vía aferente, quizás del simpático, etcétera, va hacia la médula, pero ¿qué pasa? Que el dolor va a través del nervio de los ganglios plexo solar, lógicamente, entonces se transmite en epigastrio, aquí arriba, y después cuando se hace parietal duele en la fosa ilíaca derecha. Ese, por ejemplo, el dolor de y el dolor testicular por cálculos ureterales. Los cálculos en el ureter, por la inervación del nervio genitofemoral, por ejemplo, genitofemoral, se irrita y va a doler lo que es la bolsa escrotal y el testículo. En el caso de un cálculo, de un cólico nefrítico o un cólico pélvico ureteral. Eso es importantísimo, con ejemplos de dolor referido. Recursos mnemotécnicos para diagnosticar el dolor. Bueno, está la escala analógica, como habíamos explicado, ya se sabe, sin dolor, o sea, prácticamente esta parte y aquí con mucho dolor. En cualquiera de las escalas que se use, esta parte, poco dolor, ya sea las caritas, numéricos, lo que sea. Onset, cómo comenzó. Location, localización. Duration, duración, el qué tiempo, el time. Carácter, alivio o agravamiento. Radiation, cómo se irradia, hacia qué lugar se irradia. Si se mejora o no con algún tratamiento. Y la significancia para el paciente. Esto es importante. ¿Qué valor le da, lógicamente, esto con las caritas pintadas? ¿Qué valor tiene ese dolor para el paciente? Y lo voy a ver en las escalas que estudiamos anteriores. Otra forma sería, con esta palabra, liprisica, esta palabra no la van a encontrar porque eso lo ideé yo como profesor de semiología, que sería L, localización, I, intensidad, P, periodicidad, referido o no a otra zona, la irradiación, el continuo o no, el intermitente o no, comienzo o inicio, y la asociación a otros síntomas y cómo mejora. ¿Ven? Prácticamente es igual que el anterior, pero bueno, ustedes pueden aplicar y ustedes pueden hacer su propia método mnemotécnico para aprenderse las cosas. Así que prácticamente esto ha sido un temita el cual vamos a profundizar más cuando demos cada tema importante y por tanto le doy las gracias por ese tema. No les he dicho, como siempre se lo dejo para el final, suscríbase, denle a la campanita
y así le van a llegar todos mis videos. Estamos esperando Super Sans. No tengan miedo, una pequeña ayuda al canal no sería de más. La necesitamos porque prácticamente cada vez le estamos poniendo más tiempo al canal, y para poderle poner más tiempo al canal debe haber, como se sabe, y todo no es un secreto para nadie, una pequeña remuneración. Si no, imposible, el tiempo es oro. Hágase miembro del canal igual, escoja el nivel, ya les repito cada vez más, el tiempo que uno emplea en el canal lo está dejando de otras actividades, y por tanto se necesita una valoración un poquito mayor de lo que es el canal. Pero ahí usted tiene sus ventajas al ser miembro del canal. Escoja un nivel en el cual puede recibir tutoría, ayuda, explicaciones más profundas, etc. Y un contacto más directo conmigo. Y nada, así que son muchas formas que usted puede ayudar al canal. Puede compartir. Si usted comparte más, aumentan las visualizaciones, también me ayuda al canal. Hay varias formas de ayudar. Entiendo, y les repito, entiendo que prácticamente yo diría que casi el 90% o menos, pero por ahí, de los que me ven son estudiantes que no tienen un poder adquisitivo muchas veces, pero pueden hacer grupos de 4 o de 5 estudiantes y formar uno solo, se hace miembro del canal, entre todos pagan el nivel que escogieron, y tenemos esa relación de poderles explicar directamente a esos 4 estudiantes o 3 estudiantes que lo que quieran o lo que entiendan de un video, de una parte del tema, un tema para ustedes, y lo podemos hacer a través de Zoom para ustedes, etcétera, o cualquier método, que WhatsApp, que podamos comunicar. Así que temas, sobre todo lo más importante, temas específicos, etcétera, que ustedes quieran. Y nada, así que bueno, me voy con esta frase que es muy importante. A mí me gustó esta frase mucho porque dice: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Esto aplicado, yo diría que acto, hábito y carácter lo necesita la medicina. Porque estas tres cosas ayudan a su ego. Y si usted no eleva su ego, jamás será tener esa responsabilidad para hacerse médico, porque para hacerse médico hay que emplear tiempo, hay que dejar tiempo para otras cosas. Yo diría, no voy a decir boberías, porque todas las cosas en la vida son importantes, no voy a decir, pero usted debe hacerse más serio y más responsable. Y para eso necesita sembrar ese acto, sembrar ese hábito y ese carácter. Si no, jamás tendrá un destino como profesional de la medicina que se necesita. Nos vemos en el próximo tema con la úlcera perforada, después de haber analizado un poco más lo que es el dolor. Seguimos viéndonos y sigan conmigo, por favor.